Objetivo de la práctica. Esta práctica se ha realizado con el objetivo de observar y verificar el comportamiento del ángulo de disparo que sale de la compuerta a través de un foco por medio de un osciloscopio, a partir de la variación de voltaje que alimenta la compuerta. Además, se deberán de comparar las ondas senoidales de entrada y salida para observar físicamente el comportamiento del ángulo de disparo. Objetivos específicos. Observar la pequeña variación de intensidad luminosa que se produce en el foco. Analizar por medio del osciloscopio el ángulo de disparo. Material utilizado. Resistencias protoboard. Lámpara incandescente. SCR. Clavija. Cables para conexión. Push button. Marco teórico. A través de la siguiente práctica, los alumnos pondrán en marcha lo analizado en clase para de este modo realizar circuitos aplicados en el tema. El circuito a analizarse tiene como finalidad que el alumno observe el comportamiento del disparo dentro de una lámpara incandescente, esto mediante un osciloscopio. Al término de la siguiente práctica, los alumnos sabrán determinar los parámetros con los que trabaja un SCR y las aplicaciones que estos tienen dentro de la electrónica. Desarrollo de la práctica. Para la construcción del circuito requerido en esta práctica, fue necesario el seguimiento de los siguientes pasos. Una vez obtenida la hoja de datos técnicos del encapsulado a utilizarse, se procedió con la colocación del SCR, del cual en su cátodo irá conectada a una de las terminales del foco, y asimismo la otra terminal del foco irá conectada a una de las puntas de la clavija. La compuerta del SCR irá conectada a uno de los extremos de un botón pulsador, el cual a su vez irá conectado a uno de los extremos del potenciómetro o resistencia variable de 10 kΩ, la cual también estará conectada a la terminal intermedia del mismo. Por último, se colocará una resistencia en el otro extremo del potenciómetro, la cual en su otro extremo irán colocados tanto el ánodo del SCR como la segunda punta de nuestra fuente de corriente alterna, tal como se aprecia en el video. El funcionamiento de este circuito se describe a continuación. Este circuito, debido al arreglo de resistencias colocado en él, no se logrará visualizar la activación del SCR, así como los efectos causados por el potenciómetro. Debido a esto, se utilizó un osciloscopio para observar el cambio producido en la onda senoidal de nuestra fuente de alimentación. Esto correspondió a los cambios de tensión y corriente sobre la compuerta del SCR. Conclusiones de la práctica. El ángulo de disparo de un SCR es el número de grados de un ciclo de corriente alterna que transcurren antes de que el SCR sea encendido. Estos términos están basados en la noción de en tiempo total del ciclo es igual a 360 grados. Para esta práctica se realizó el circuito correspondiente. Después de energizar el mismo, con ayuda del osciloscopio se observó tanto la onda de entrada como la de salida. Como el SCR solo conduce cuando está polarizado directamente, durante el semiciclo negativo de la corriente alterna de entrada, se observó en el osciloscopio que existía una pequeña conducción en el SCR, la cual se aproximaba a cero, aunque esta, idealmente hablando, debería de ser cero. Esta polaridad negativa hace que el SCR tenga polarización inversa, evitando el paso de cualquier corriente a la carga. Al variar la resistencia con el potenciómetro, variaba de igual manera la intensidad luminosa del foco que estaba conectado en el circuito. Podemos decir que en este caso el ángulo de disparo del SCR depende de la resistencia, la cual era controlada por el potenciómetro, observando que a mayor resistencia dicho ángulo es mayor, mientras que cuando menor es la resistencia, menor es el ángulo de disparo. Al final de la práctica se cubrieron todos los objetivos planteados al inicio de esta misma.